Orden del Temple, el secreto, las tablas de la ley. Somos Transmitiendo Conocimientos. Os traemos los temas que más os interesan. Así que vamos a empezar hoy. Cuando queráis, Galo, Francisco, Galo. Adelante, venga Francisco, tú. El gran secreto de las tablas de la ley, que es algo que normalmente no se tiene mucha idea en cuanto se trabaja en la Orden del Temple, teniendo en cuenta que oficialmente la Orden del Temple sigue apareciendo en los libros, insisto, oficiales, como una orden de caballería creada en el seno de la Iglesia Católica con la función de ser... ¿Quién te dice a ti que no está en vigor la orden templaria? Está en vigor y la Orden del Temple no se ha ido nunca. Por que te tienes que ir a Portugal. Los grandes camiones que ponen transportes templarios y no creo que sean gratis. La Orden del Temple no se terminó de cerrar, aunque la Iglesia la prohibió como tal. Decía que el secreto de las tablas de la ley es uno de los grandes secretos que explicaría lo que luego se transformaría en los grandes constructores góticos y masones que vienen naturalmente de la Orbe Templaria. ¿Qué tendrían las tablas de la ley? Pues nos han hablado siempre de esas tablas de la ley que Dios entrega a Moisés en un monte y que las recibe en forma de piedra y que estarían por los 10 mandamientos, ¿no? En realidad, en las tablas de la ley, que vendrían del mundo egipcio y anteriormente del mundo atlante, estaría el lenguaje secreto de Dios. O dicho de otra manera, sería la piedra roseta para entender todo el esoterismo, la magia, en este caso judía, ¿no? Que luego se transformaría también en lo mismo, pero en cristiana. Es decir, ese lenguaje secreto de Dios que se encuentra en las tablas, que hay que saberlo interpretar, fue una de las cosas que la Orden del Temple estuvo primero durante muchos años investigando y estudiando en lo que ahora es Francia, y luego durante también muchos años excavando bajo el templo de Herodes, también de Salomón, para encontrar el Arca de la Alianza. Y dentro del Arca de la Alianza, entre otras cosas, estaban las tablas de la ley. Cuando se llevan el Arca de la Alianza y la trasladan a Europa, y bueno, ya pueden descifrar, porque para eso ya llegan al lugar desde donde se había estado todo esto estudiando, y descifran las tablas de la ley. Por lo tanto, es el lenguaje secreto de Dios, que es un lenguaje muy especial, que te eleva en vibración, te eleva en conciencia y te da una serie de conocimientos que hasta ese momento no se tenían, a partir de cuando se empiezan a construir el gótico, cuando luego más tarde aparecerá la masonería o los masones, etc. Luego entonces estamos hablando de otra cosa, nada más que oírte la cosa bien clara que es otro. Tabla de la ley igual a conocimiento, Dios igual a poder, el conocimiento del poder, y a partir de ahí empezamos a controlar poderosamente sitios de energía, poder, y conseguir llegar más largo dentro de un mundo esotérico de capacidades paranormales, atemporales y todo este tipo de temas. Luego realmente tú lo que estás haciendo es una descripción, con otras palabras, de manual de poder para manejar el cotarro. Y si estamos hablando también de, y esto ya es rizar el rizo, de los protocolos de Sion, porque el poder, como se consigue a través de ciertas herramientas, vienen los protocolos. Naturalmente, de hecho, todavía en la historia oficial no explica el cómo es posible que el Orden del Temple, 9 caballeros, simplemente, excavadores, bajo el templo de Salomón de Herodes, pues llegara en un momento determinado, tras 9 años de estar allí, haciendo, como digo, labores de arqueología, llega en Europa y se hace la orden más potente, más grande y más poderoso de la cristiandad, y posiblemente de la que haya habido en toda nuestra civilización, en toda nuestra cultura. No se explica. Hay muchas formas también de decirlo, bueno, pues que recibieran de repente prebendas porque eran unos hombres pues muy piadosos, etcétera, etcétera. En realidad, tú lo has dicho, no solo ellos trajeron un conocimiento, sino que tendrían un poder esotérico, el mismo poder que al fin y al cabo también se le asimila a Moisés, ¿no? Que tenía una serie de... Moisés, que al fin y al cabo venía también de la magia, igual que su hermano, de la magia del sacerdocio egipcio. Fíjate, si estamos hablando de poder, estamos hablando de que Moisés tenía la vara de Moisés, el K de Zeus, herramienta de poder, digamos, herramienta de brujería para conseguir ver cosas y conseguir cosas que no existen, y que hoy en día tendríamos un claro exponente en lo que se llama Jimanzo, o poder, o bastón sanador que tienen los budistas para conseguir potenciar todas las capacidades mentales, que funcionaría como un amplificador o un transistor de poder para conseguir los objetivos. En efecto, y de hecho el báculo
de poder, ese báculo que se le siempre vemos a las imágenes de Moisés con él y por supuesto a su hermano Aarón, es el mismo que lleva el Papa de Roma, el mismo que llevan los obispos. Es decir, que es una representación de ese bastón de poder, en unión del cielo y la tierra, como puente de luz entre el cielo y la tierra, que es muy curioso en el báculo de los obispos por la forma que tiene en la parte en la que se toma de las manos. En algún programa hablaremos de esa parte esotérica, oculta, misteriosa y mágica que tiene también la Iglesia Católica. Y en este caso, tú lo has dicho muy bien, es un centro de poder. Ellos manejan, a partir de abrir el arca, conocer el arca, a partir de poder descifrar las tablas de la ley, manejan un poder, una vibración distinta que no se conocía en ese momento, y son capaces de hacerse, como insisto, el grupo social, político, religioso más potente de la cristiandad. En aquel momento, lo que ahora conocemos como Occidente era absolutamente la Iglesia Católica, lo que conocemos como tal. Y de hecho esto se ha mantenido en el tiempo a través de las catedrales góticas, a través de la masonería y a través de la propia orden del Temple, que nunca llegó a cerrarse, nunca llegó a desaparecer y que sigue teniendo pues altas cotas de poder en ciertos ambientes, ciertas vibraciones en el esoterismo. Y además hay algo muy curioso, siempre decimos que ellos estuvieron excavando debajo del templo. Cuando el templo por Roma es conquistado, destruido, pues naturalmente también encontraron muchas cosas que se llevaron. Dicen que son ingentes cantidades de tesoros los que se llevaron a Roma por Tito y por las tropas romanas, pero que no encontraron el Arca de la Alianza. Estaría muy abajo, estaría en un lugar. Lo cierto es que donde está el templo de Herodes Salomón y todo lo que es Jerusalén está lleno de túneles que ahora se conocen, se pueden investigar y posiblemente hubiera más. Es decir, ¿dónde excavaron realmente los 9 caballeros templarios y su séquito? Porque ellos, insisto, fueron allí después de años y años de investigación. Sabían perfectamente dónde tenían que excavar. ¿Fue realmente debajo del templo como siempre se presupone? ¿O a través de los túneles llegaron a un lugar donde realmente estaba escondida el arca? Lo cierto es que, sin saberlo al 100%, porque no hay datos al respecto, también es verdad, ni de una forma ni de otra, ellos traerían el Arca de la Alianza a Europa, la abrirían y encontrarían una serie de secretos. Ya solamente el propio arca era un canalizador de energía, era bueno, ya quisieran ahora tenerlo porque era una fuente de energía posiblemente inconmensurable, ¿no? Pero no solamente eso, yo ahora mismo escuchando todo lo que se está hablando de aquí, de esoterismo y todas estas cosas, posiblemente de lo que estamos hablando son de herramientas espaciotemporales. Date cuenta que cuando hablamos de esoterismo hablamos de transmitir cosas instantáneamente de un sitio al otro, independientemente del espacio y del tiempo. Entonces, hoy en día muchas cosas, como podría ser mezclando las cosas, lo que hay en Ginebra, hay quien dice que ahí es un Stargate, una puerta de las estrellas. ¿Qué estarían excavando? ¿Qué estaría ahí abajo? ¿Y qué manual espaciotemporal tendrían? Porque todo esto son especulaciones, pero todo lo que tú has estado hablando de esoterismo y de conocimiento dan a pensar que todas las herramientas esotéricas son independientemente del espacio y del tiempo. Las catedrales góticas, que naturalmente... perdona, ahí se me olvidaba. Las catedrales góticas también podrían ser un sistema de controlar los puntos de energía Harman positivas del tiempo, porque la estructura que tiene las catedrales góticas son estructuras resonantes y que no puede salir nada de resonancia a través de ellas, de la parte de la estructura, con el sistema de arbotantes. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es de poder, de controlar. Posiblemente. Las catedrales góticas, aunque son grandes universidades del saber cristiano, es cierto, principalmente el fundamento era poder unir el cielo y la tierra. Eran unos canalizadores de energía y al unir cielo y tierra pues significa que pudieran manejar, bueno, pues el tiempo, es posible, el espacio con vibraciones mucho más altas, campos de resonancia, etcétera. Todo eso lo aprendieron gracias al descubrimiento del Arca de la Alianza y de las tablas de la ley y de otros elementos que habría en el propio arca. ¿Eran canalizadores de energía? Seguro. De hecho hay templos, por ejemplo aquí está Santa María de Unate en Navarra, un templo que nunca ha sido iglesia, que ahora está desacralizada, aunque a veces yo particularmente he estado asistiendo a una misa dentro de ella, en un grupo en el que me encontraba de investigación templaria, y siempre ha sido, yo le llamo un centro de recuperación de energía de la propia orden. Es decir,
En ese lugar hay una serie de energías, de vibraciones que ellos conocían perfectamente, se trabajan, tú las puedes sentir ahora mismo, y no tenían la base en el culto cristiano, sino realmente eran sanatorios de energía donde los templarios iban a recargarse, algo muy parecido a lo que hacían los faraones judíos con el ritual Geset, que llegaban a recargarse energéticamente, rejuvenecer, y salían distintos a como habían entrado. Es decir, la Orden del Temple, gracias a descubrir el secreto de las tablas de la ley, consiguieron manejar de alguna manera el espacio-tiempo, una serie de vibraciones astrales, cósmicas, nos faltarían las palabras en este momento para poderlas decir o explicitar bien, y consiguen el poder de transformar una serie de ya digo, no solamente su parte geopolítica, estratégica como militares, sino a través de esa disolución que tuvo, por un lado el Priorato de Sion y por otro lado el Orden del Temple, controlar la energía de tal manera que para ellos llegaron a un espacio de no tiempo, y por eso cuando llegó su oficial fin, que no fue como tal, ellos en realidad lo que hicieron fue un salto, ahora le dirían, los modernos dirían un salto cuántico, a otra dimensión, a otro espacio, que siguen aquí naturalmente, pero para entendernos, de manera que seguirían entre nosotros como en como otras entidades. Lo que pasa es que uno de los principios de la física cuántica viene a decir que tú no puedes medir algo porque todo se transforma en lo que tú quieres. Eso ya es modificar y mover energía. Y otro principio de la física cuántica es la capacidad no local del tiempo, lo que significa que lo que está aquí lo puedes recibir en otro lado y al revés, instantáneamente, de todas las formas posibles. Pero tiene razón, pero recordemos que las tablas de la ley fueron entregadas a Dios, en teoría, Dios a Moisés. No sabemos quién es Dios, no sabemos cómo eran las tablas, y sí sabemos que eran acumuladores de energía, podían ser un lenguaje secreto, podía ser incluso, como muchas personas piensan, que venía de otros mundos que no serían de este, y ahí está todo el secreto de lo que luego ahora la física cuántica empieza a entender, pero estamos hablando de miles de años en el que eso ya estaba. Y alguien descubre, personalmente, eran la piedra de la Roseta, que gracias a conocer y descifrar las tablas de la ley se llega a un umbral de conocimiento científico que aún hoy estamos lejos de descubrir. Me ha parecido a nivel personal muy interesante. Muchas gracias, Francisco. Y muchas gracias por vuestra atención. Hasta el próximo programa.